Saludos cordiales. El objetivo de este tutorial es configurar un foro de uso general porque hay distintos tipos de foros. Ya vamos a estar viendo cada uno de ellos. Lo primero que voy a hacer es, como estoy en la página principal de la plataforma en Moodle de la Universidad Católica, selecciono Unidad Pedagógica Carapeguá, la categoría principal, la categoría de grado a modo de ejemplo, luego análisis de sistemas y me traslado al curso que ya tengo creado previamente. En este caso, computación 1, y también ya tengo activada la edición. Entonces voy a preparar un foro añadiendo la actividad a través de añadir una actividad o un recurso. Le doy un clic en esa opción. Me puedo trasladar en actividades y dentro del grupo de actividades tenemos la opción foro. Presiono clic sobre foro y me aparecen las opciones que debo ir completando, algunos que son de uso obligatorio y otros que no. En esta sección del nombre del foro, presiono clic y puedo escribir el nombre que le voy a asignar al foro. Foro de reflexión. Voy a crear un foro de reflexión sobre el uso de la tecnología. Por ejemplo, en la parte de descripción, presiono clic en ese cuadro que está en blanco y previamente estuve preparando un texto. En este caso voy a presionar control V corta y ya tengo ahí las indicaciones. Que va a decir, lee y reflexiona la siguiente frase. Ahí hay una frase de Steve Jobs. Participa en el foro expresando tus ideas en relación a la frase, escribir por lo menos 3 líneas de texto, seguir el hilo conductor del foro iniciado y también los indicadores. En este caso, este foro va a valer 3 puntos. Previamente hay que definir esos indicadores para que los alumnos puedan entender el objetivo de ese foro. También aquí abajo tenemos el tipo de foro, que es, por ejemplo, por defecto aparece para uso general y hay otras opciones. Por ejemplo, cada persona plantea un tema, debate sencillo, el foro estándar, que aparece como en formato de blog, o el foro de preguntas y respuestas y el foro general. Entonces, en este caso, para el foro de uso general, requiere un poco de atención de parte de los participantes en el sentido de que cuando el profesor inicia el foro, entonces lo que ellos tienen que hacer es responder al foro que inició el profesor y no abrir nuevos temas de discusión, pero también da la posibilidad, solamente que hay que indicarle al alumno para que vaya respondiendo si es que se va a respetar el hilo conductor del foro que se había iniciado. Entonces, vamos a estar utilizando esta opción primeramente para ir conociendo. Más abajo tenemos la disponibilidad, donde se especifica desde qué fecha estará habilitado el foro. En este caso, por ejemplo, voy a indicar a través del calendario. Me voy en abril, le voy a pedir desde el 27 de abril, por ejemplo, a las 18 horas que va a estar disponible y habilito hasta qué fecha estará disponible. Normalmente se da tiempo de una semana, entonces presiono clic en el calendario, me traslado en el mes de abril y le doy unos días de tiempo. Por ejemplo, podría ser hasta el 4 o hasta el 3 de abril, de mayo, que justamente ahí ya pasa un poquito.
un día antes de la siguiente clase, entonces 3 de mayo en este caso. Bueno, aquí por ejemplo, en la siguiente opción dice adjuntos y recuento de palabras. Entonces, si yo quiero que el alumno adjunte un archivo, puedo indicar hasta qué capacidad de, puede agregar el archivo, el límite, ¿verdad? O también puedo definir que no se permite subir archivos. Normalmente el foro es más bien para discutir algunos temas, en este caso es de reflexión, entonces no se va a subir ningún archivo, porque hay que tener en cuenta también que a medida que los alumnos van subiendo imágenes, archivos, entonces se va a volver un poco más pesado. Entonces, en este caso, yo voy a elegir no se permite subir un archivo. Entonces, por supuesto, acá el número de archivos adjuntos va a ser 0 porque no se va a permitir ningún archivo. Mostrar número de palabras. Quiero saber, por ejemplo, puede ser que yo le indique al alumno que mínimamente tiene que tener 200 palabras, 300 palabras. En ese caso, entonces yo le voy a decir que sí. Vamos a ir un poquito arriba. Otra vez, en este caso, yo le estoy pidiendo que por lo menos escriba 3 líneas de texto, pero no le estoy indicando cuántas palabras va a escribir. Entonces, no hace falta que yo le especifique, ¿verdad? Que visualizar el número de palabras que escribió el alumno. Bueno, en el caso de suscripción y seguimiento, entonces la suscripción al foro dice que es opcional, por defecto aparece eso, pero podemos ponerle una suscripción automática de tal forma que todos puedan ir viendo también, participando y que sea automática la suscripción en el caso del foro. En rastreo de lectura es opcional o puede estar desconectado también eh, en ese caso. Estas opciones no son obligatorias, son opcionales. Entonces el profesor, si no comprende muy bien para, para qué se utiliza, entonces puede dejar todo en las configuraciones por defecto. Bueno, hay muchas otras opciones que se pueden ir cambiando, pero me voy a trasladar acá en la opción de calificaciones. Entonces le doy un clic en la opción de calificaciones y en esta subopción que aparece tipo de consolidación, dice no hay valoraciones. Entonces yo puedo marcar y le indico número de valoraciones cuando le voy a valorar, cuando va a tener una puntuación. Más arriba especificamos que el foro va a valer 3 puntos, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la escala de puntuación, le indico, dejo en puntuación y indico cuántos puntos va a valer. Dijimos que va a valer 3 puntos, esa va a ser la puntuación máxima, entonces dejo ahí el número 3. En la opción de categoría de calificaciones, ahí por ejemplo se puede especificar si es que hay una categoría que se indica previamente, por ejemplo, si va a corresponder a la primera parcial, a la segunda parcial, al final, entonces se puede ir categorizando las calificaciones. En este caso yo voy a dejar así, libre, sin categorizar. Y en calificación para aprobar también puede ser cuando el puntaje es un poco eh, grande, ¿verdad? O sea que por decirlo, si se especifica unos 10 puntos, entonces podríamos especificar un 60%, entonces la calificación para aprobar sería 6. Tiene que lograr mínimamente 6 puntos el alumno para poder aprobar esta actividad. En este caso, yo voy a dejar así libre, ¿verdad? Sin indicar esas opciones como
el puntaje es mínimo, ¿verdad? Que serían 3 puntos, muy poquitito. Bueno, hay otras opciones que ustedes pueden ir mirando ya de a poco, de acuerdo a la necesidad, entonces se va también completando o se deja con las configuraciones por defecto. Entonces, en este caso yo le voy a pedir guardar y los cambios y agregar al curso. Le doy un clic, entonces aparece el, el foro de reflexión sobre el uso de la tecnología. En ese caso voy a desactivar un poco la edición y el foro puede iniciar el profesor. Entonces voy a copiar un texto que previamente estuve preparando para responder este foro. Entonces le doy un clic en foro de reflexión. Ahí me aparecen los detalles que se escribió en la descripción, qué es lo que va a leer el alumno, los indicadores, la indicación del hilo conductor que tiene que seguir. Entonces, aquí donde dice añadir un nuevo tema de debate, el profesor entonces puede ahí agregar una respuesta. Entonces, escribe, por ejemplo, foro de reflexión, por dar un ejemplo, el mensaje que voy a pegar en este caso, ya la respuesta que voy a dar y enviar al foro. Entonces, los alumnos, aparte de leer estas indicaciones, si va a seguir el hilo conductor, tiene que acceder al foro de reflexión sin necesidad de añadir un nuevo tema. Entonces, presiona clic sobre el foro de reflexión y le pide responder. Entonces, va siguiendo el hilo conductor de tal forma que le facilite un poco también al docente la verificación de cada una de esas actividades. Entonces, le pide responder y va respondiendo siguiendo ese hilo conductor. Como estuve mencionando hace rato, hay varios tipos de foros. El docente puede analizar el tipo de foro que más le sea conveniente y iniciar, ¿verdad?, el foro para que los alumnos puedan ir respondiendo. Entonces, de esta forma estamos creando un foro de uso general.